En efecto, tal como nos dice el profesor Ratzinger, en ese momento él era profesor, profesor en teología y en varias áreas más. Luego él pasa a ser cardenal y luego pasa a ser papa, luego de pasar por el dicasterio de la doctrina de la fe. Cumplió muchas labores durante su vida dentro de la Santa Iglesia. Tal como menciona él, hay un tema con el paganismo que es bastante grave y que no, no solo, ya no son solo los paganos como unos grupos bárbaros reconocibles como tribus o grupos o clanes o reinos o que están en ciertas zonas geográficas, etcétera, sino como personas que están mucho más cerca de lo que pensamos y tienen una manera de ver el mundo y valores distintos. Tomemos, por ejemplo, eh, suelo tomar este ejemplo porque es bastante ilustrativo. Cuando se empezó a promocionar el tema de la división del Estado y la Iglesia, y se empezó a defender de que el Estado tenía que ser laico y que también tenía que haber educación laica y que la Iglesia no tenía que estar en todas las cosas del ser humano, de las sociedades políticas, los estados-nación. Cuando se vendió esa idea del Estado laico, porque supuestamente debía abarcar la libertad de culto y etcétera, etcétera, y también dar un carácter más científico a la educación y todo ese tipo de cosas, lo que se ocultó en ese movimiento, no necesariamente porque haya una intención de ocultarlo, sino que queda oculto dentro de ese movimiento, quieranlo o no, estén conscientes o no de lo que está ocurriendo, el puro hecho de hacer ese movimiento de separar iglesia y Estado hace que el Estado y el gobierno queden supuestamente en un modo que ellos llaman laico. Lo mismo que pasa con las escuelas. Porque, como sabemos, los católicos, si nos informamos un poco, la Iglesia Católica es la que inventó las universidades, gracias a Dios, Dios mediante, inventó las universidades, inventó los hospitales, los orfanatos y una serie este, de incontables beneficios para la sociedad occidental y el mundo entero. Todo gracias a nuestro Señor Jesucristo por sus enseñanzas que la Santa Iglesia, gracias al Espíritu Santo, gracias al Paráclito, ha podido ir llevando en efecto a través de remover el alma y los corazones de almas humildes, valientes, llenas de fe. Siempre funciona de manera similar. Y así van apareciendo nuevas formas de decir lo mismo. Entonces el Espíritu Santo se mantiene trabajando. Y nosotros si bien no lo vemos así como caricaturescamente, como si fuera un ser que anda por ahí, sí podemos perfectamente ver sus huellas y estudiar sus vestigios.
¿Cómo? De múltiples formas, porque la sabiduría de Dios es multiforme y se expresa a través de su iglesia, como dice en Efesios. Y una de las formas más directas de apreciarlo es, por ejemplo, a través de la vida de los santos, a través de la música sacra, la música litúrgica, a través del catecismo, a través de un buen magisterio que difunde correctamente la palabra de Cristo, la verdad que Cristo es. Nos consta que el Espíritu Santo está presente porque hay una coherencia, una línea directa, un camino recto, tal como decía San Juan Bautista, enderezad los caminos, en el camino es recto, no hay de otra. Cristo dice, estáis conmigo, estáis contra mí. El punto es que con el tema de los laicos hay una especie de ocultamiento. Y aquí voy de nuevo con ese tema del ocultamiento. A que dentro de lo laico y lo ateo hay una falsedad enorme. Ahí hay una mentira que muchas personas caen sin incluso darse cuenta, sin malas intenciones. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede ser ateo, no puede ser laico, porque tiene alma. El ser humano siempre va a buscar a Dios. Y por eso nos gustan las cosas bellas. Por eso apreciamos el paisaje y decimos, qué hermoso este paisaje, qué hermosa esta flor, qué bello este animal. A través de mirar los ojos de los niños, las estrellas en el cielo, tantas cosas bellas. Toda esa belleza genera que el alma se dirija hacia ella. La belleza, la bondad, la unidad, la verdad, todo eso nos va dirigiendo el alma, generando una tendencia, porque el alma humana está hecha para Dios. Y los seres humanos tienen alma y no pueden vivir sin Dios. Pero lamentablemente, en un mundo lleno de confusiones, de distracciones y tentaciones, puede quedar todo encubierto y flotando en una burbuja Netflix, en una burbuja de medios de comunicación, en una burbuja de películas, de series, de internet, de, de jugar a la misa por internet, que no está mal saber o ver algunos elementos de la misa, pero uno no asiste a misa por internet. Tampoco puede asistir a misa por televisión. Y asimismo tampoco no puede orar por internet. Le pido perdón a quienes lo hacen porque sé que hay muchas personas que lo hacen. Porque les permite no estar solos, les permite varias cosas, pero les pido que vayan buscando formas de hacerlo más real. Está muy bien encontrar la información, obtener, eh, por ejemplo, cuando uno se consigue las letanías, cuando uno se consigue el breviario, las vísperas, los maitines, etcétera, de todo lo que es fluir de información, perfecto, no hay ningún problema. Pero eso de estar así, de estar pegados al celular, no. No caigamos en esa trampa.
Con el tiempo vamos a ir superándola, así que no se preocupen, hermanos. El punto es que lo laico es imposible, lo ateo es imposible. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene alma y el alma nos lleva a Dios. El problema es que las personas se confunden y que obviamente el malo tiene maneras de confundir a las personas. A todos. Tiene trampas para todos. A cada uno lo puede tentar de distinta manera. Incluso y especialmente a los buenos corazones. ¿Y cómo puede tentar a un buen corazón? A través de la piedad o a través del buenismo, por ejemplo. Haciéndole creer que tiene que ayudar a una persona o a un grupo de personas y prácticamente dar la vida por ayudar a esas personas y resulta que son las personas equivocadas y al final termina hundiéndose. Porque termina lanzándole, perdiendo las perlas en los cerdos, como se dice según el Evangelio. Porque nuestro Señor nos deja clarísimo que, como le dice a sus apóstoles, si en un pueblo no los oyen, sacudan el polvo de sus sandalias y sigan adelante. No se puede perder las perlas entre las piedras, las semillas entre las piedras, ni las perlas entre los cerdos. Porque no todos pueden sintonizar, por decirlo de una forma ilustrativa, para que se entienda, el Espíritu Santo. De hecho, nuestro Señor lo dice cuando habla en el cenáculo, y si leemos, por ejemplo, el libro de San Juan a la altura del 14, 15 aproximadamente, cuando está hablando y les está comentando de cómo Él tiene que ir al Padre y una vez que esté con el Padre, van a enviar al Paráclito. Les explica que continuará revelando y que el mundo no lo oirá, no lo conoce. El mundo no conoce, no lo reconoce al Paráclito. Por lo tanto, tampoco reconoce sus huellas. Y por eso vemos tantas personas hoy en día también dentro de la Iglesia Católica hablar de la misma Iglesia y hablar sobre todo, por ejemplo, de la Santa Biblia de una manera arqueológica, de una manera histórica, de una manera, al final, materialista, naturalista. Dicen, claro, dicen que tienen mucho respeto y rezan antes de leerla y todo como tiene que ser, pero a la hora de empezar a estudiarla, y lo digo porque estoy haciendo un diplomado en estudios bíblicos, donde lo veo ocurrir todo el tiempo. Claro, dicen que es palabra de Dios, pero según ellos hay muchas cosas que hay que cambiar, que hay que corregir, que están mal dichas, que bla, 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 bla. Entonces uno queda como, bueno, ¿es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Porque resulta que el mundo en el que nosotros nos criamos tiene esa forma, lamentablemente,
pagana, que yo a veces le llamo ateo protestante gringa, porque el siglo XX, como he dicho otras veces también, tiene mucho despliegue tecnológico. Se inventaron muchas cosas tecnológicas y se dice que es un siglo de gran esplendor para la humanidad porque el ser humano llegó hasta la luna. Pero resulta que es como para el espíritu es justo lo contrario. El ser humano se desespiritualizó y lamentablemente la Santa Iglesia, por tratar de modernizarse, se mundanizó. Y hasta el día de hoy insisten en esa actitud de seguir mundanizándose. Porque según dicen, así van a traer más personas y que tienen que estar al acorde de los tiempos y bla, 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 bla. Pero resulta que para Dios, ni para el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni la santa tradición que viene con el Paráclito, las cosas funcionan así. Porque no funcionan por modas. Porque la moda es precisamente lo pasajero. Por algo son modas. Toda moda pasa de moda. Pero resulta que la Iglesia Católica no funciona así, porque no funciona como el mundo. Es precisamente lo que nos salva del mundo. Nos da precisamente la entrada al camino de nuestro Señor Jesucristo para poder volver al Padre. Por eso la Santa Iglesia tiene que mantenerse firme como la roca, porque si una persona cae al agua en el mar y no sabe nadar, lo que quiere es una roca de donde poder afirmarse, que sea firme, que sea sólida y que esté ahí y poder afirmarse de la roca y empezar a trepar por la roca y que las olas que lo golpean no se lo lleven. Y eso es lo que vive el ser humano constantemente, porque el mundo es la confusión, el mundo es la diversidad, el mundo es el lío, el mundo es toda la confusión, la tormenta, el torbellino, todo eso es el mundo. Y lo único que puede darle sentido, unidad a la diversidad, es Cristo. Hay cosas muy lindas del mundo, sobre todo de la creación del Padre, que él mismo lo dice, pero no se puede hablar de diversidad si no terminamos hablando de unidad. Hablar de la diversidad así y solo de la diversidad, eso no nos lleva a nada bueno en el fondo. Si apreciamos la diversidad, por ejemplo, nosotros somos hispanos. El pueblo hispano tiene diversidad, tanto en su composición, en que somos mestizos, somos hispanos mestizos católicos, en que somos pueblos que se fusionaron en Cristo católicamente, tenemos diversidad. Y eso se aprecia, es cosa de salir un día de fiesta en nuestros países, en nuestro pueblo, en nuestras ciudades. La belleza nos inunda,
la comida, los, los bailes, los vestidos de las mujeres, los trajes de los hombres, las procesiones, cómo se viste a nuestra madrecita para la procesión, cómo se lleva a nuestro Señor, cómo se hace la procesión de un santo. Con todo eso pertenece a nuestra cultura y a nuestra diversidad. Porque no se hace exactamente igual, ni con los mismos sonidos, ni los mismos platos de comida exquisitos, porque dentro del mundo la comida hispana tiene un alto nivel de calidad por la gran variedad y la fusión de la diversidad de los pueblos. Pero eso no se hubiese logrado si nosotros no estuviésemos unidos en Cristo desde un comienzo. Porque antes de que llegara la palabra de nuestro Señor Jesucristo, aquí había diversidad, pero no había unidad. La única unidad que había era la de algunos imperios, como el azteca, el inca, el maya, que eran lamentablemente imperios que estaban unidos por el mal, por la adoración de demonios sanguinarios. Pero nosotros, como pueblos unidos en Cristo, estamos unidos por el bien, y la diversidad se une en el bien, en Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de diversidad, tenemos que cerrar siempre mencionando de que la diversidad por sí sola no sirve, porque es confusa, genera pleito. Las tribus siempre se han peleado desde que el mundo es mundo. Lo único que nos puede unir de manera correcta es Cristo. Entonces, diversidad, sí, pero diversidad unida en Cristo. Se une lo diverso. Y eso es lo hermoso, porque en la iglesia entramos todos, pero no todo. Porque hay muchos que dicen, en la iglesia entramos todos. Sí, por supuesto, es cierto, todos entramos a la iglesia, pero no todo. Lo que va contra Dios no, no entra en la iglesia. Los pecadores, por supuesto, todos somos pecadores. Si los pecadores no pudieran entrar en la iglesia, no podría entrar nadie. Por supuesto que entran los pecadores. Lo que no entra es el pecado. Uno tiene que renunciar al pecado para entrar a la iglesia. Pero eso no significa que uno vaya a dejar de una vez por todas para siempre de ser pecador. Significa que uno ya está consciente y que uno se compromete y se confirma a renunciar al malo. El pecado no entra en la iglesia, porque la iglesia es santa, más aún si estamos en Santa Misa. El pecado afuera, los pecadores adentro. El aborto afuera, el crimen afuera. Pero las personas que han sufrido por esas faltas, adentro, porque tienen que ser acogidas y ayudadas.
Retomando, para ir cerrando. Nuestro Papa Benedicto XVI, cuando era profesor, Ratzinger, nos dice que el paganismo llega en ese tiempo ya a meterse en la iglesia. Y yo les mencionaba el tema de lo laico, a eso que le llaman laico, gobierno laico, colegio laico, escuela laica. Para nosotros dentro de la iglesia no es problema, porque nosotros decimos laicos con otro sentido, lo decimos para decir que una persona no pertenece, no está ordenada, no es sacerdote, no es diácono, no es obispo, es fiel. Tenemos un sentido mucho más noble de usar la palabra laico. Pero en el mundo mundano, laico se usa para decir que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica y que de preferencia sean ateos. Y esa es la cultura, si es que se le puede llamar cultura o ideología, ateo protestante gringa, que es la que nos metieron a fuerza de películas, música, series de televisión, gringas, todo eso, todo, bombardeo por la radio, por la televisión, por el cine, por los diarios, por las revistas, se nos metió por todas partes durante todo el siglo XX y ahora por internet. El modo de dirigirse, de hablar de las cosas, el modo de hablar del mundo, la forma de ver el mundo, hoy en día es laica. Pero resulta que esa palabra es engañosa, porque a eso que le llaman laico no existe. ¿Y por qué no existe? Porque el ser humano tiene alma, y el ser humano no puede vivir sin Dios. Entonces, cuando el ser humano intenta ser ateo o intenta ser laico, lo que termina haciendo es oprimiendo a su propia alma a que no se pueda alimentar de Cristo, que no se pueda alimentar de Dios, que no se pueda alimentar de la verdadera belleza, del verdadero bien, de la verdadera verdad, por decirlo así también, de donde proviene la fuente original. Y lo que hace la persona es que se autosomete a lo falso, a la iniquidad, a lo desigual. No respeta el ser criatura con imagen y semejanza. Muchos están bautizados y ni siquiera respetan eso. Entonces, a eso que le llaman laico, en el fondo es pagano. Y estamos viviendo bajo gobiernos paganos. Y nuestros hijos están yendo a colegios paganos. Eso es lo que ocurre. Y ese paganismo es el que se metió en la iglesia, que es el que avisa ahí muy lúcidamente el profesor Ratzinger, porque él ya lo veía venir. Por eso en esa época él pudo decir tantas cosas, porque además él estuvo un tiempo vinculado y conoció al grupo de los modernistas
del ayornamiento de la Nouveau Theologie, de la nueva teología, y conoció sus ideas. Y después de unos años de trabajar con ellos, se dio cuenta de que eso era básicamente un ataque y una infiltración terrible contra la iglesia, y que era aún más peligrosa que el protestantismo. Porque el protestantismo, que no es más que una ideología, no es un verdadero cristianismo, porque no se puede ser cristiano sin la iglesia de Cristo, porque si no es una desobediencia, y si está desobedeciendo a Cristo, eso no es ser cristiano. Pueden ser estudiosos de la Biblia, llámense estudiosos de la Biblia si quieren. Así como de forma, entre comillas, como decíamos, laica, que ya se destapó, ya dijimos que el laico en realidad es pagano. Díganse lectores de la Biblia, pero cristianos no les cae bien la palabra, porque si fueran cristianos realmente le harían caso a Cristo y seguirían su iglesia. Y nuestro Papa Benedicto XVI, desde muy temprano, cuando él estuvo vinculado a los grupos modernistas, cuando empezó el Concilio Vaticano II, él conoció muy bien esas ideas y esos grupos, porque son todo un grupo reconocible de personas, de obispos, de teólogos, que formaron equipos de trabajo para diseñar la nueva iglesia, la Nouveau Theologie, la nueva teología, con la reforma litúrgica, llevándonos a ser también iglesia reformada, porque los reformados antes se le llamaba reformados a los protestantes. Bueno, nosotros desde el 1970 en adelante se nos dio también iglesia reformada. Se nos reformó la liturgia, caímos en ser también reformados. Y el tema de la nueva teología lo fueron avanzando de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, hasta que en noviembre del año pasado, el 1 de noviembre, sale el motu proprio que decreta que en todas las escuelas de teología y seminarios se empieza a enseñar la nueva teología. Y nuestra teología original, católica, basada en los doctores de la iglesia, basada en los santos, basada en el Paráclito, basada en las sagradas escrituras, basada en los evangelios, en la palabra de Cristo, con todos 2000 años de estudio, no va a ser la misma. Hay una nueva teología. Y si quieren, búsquenlo. 1 de noviembre 2023. ¿Cuál es el motu propio que salió en ese momento? Tenemos una nueva teología. Y si una iglesia se cambia de teología, eso es palabras mayores, porque eso no significa que están haciendo no es como pintar el color de una casa. Eso es sencillo. Significa prácticamente cambiarse de casa, o sea, es otra cosa. Y de ahí es de donde empiezan a salir nuevas palabras, nuevos usos de las palabras que ya venían introduciéndose, pero desde noviembre del 2023 eso queda decretado ya como oficial. Estamos en una nueva teología, en una nueva etapa
de una iglesia sinodal. Esta iglesia ya no es igual. Esta es la iglesia sinodal que tiene su propia teología. Y por eso hay tantos elementos que ya venía avisando en ese momento el profesor Ratzinger, nuestro Papa Benedicto XVI, que pertenecen a la nueva teología que va en otra dirección, con conceptos que ya están cambiados. Por ejemplo, ecuménico. ¿Qué significa ecuménico? Está cambiado, ya no significa lo mismo. Ecuménico significa de oikómene, la ecúmene, nuestra casa, la catolicidad, el mundo católico. Los concilios se les llamaba ecuménicos porque venían todos los obispos de todo el mundo, de toda la catolicidad, que se llamaba la cristiandad. Y también significaba de que nuestra iglesia puede recibir personas universalmente, independiente de cualquier pueblo, de cualquier nación, no tiene fronteras. Pero principalmente, ecuménico significa que reúne a todos los elementos de nuestra casa, del oikos, de la ecúmene, la cristiandad, la catolicidad. Concilio ecuménico significa que todos los obispos católicos se reúnen para debatir ciertos temas. Pero en la nueva teología, ¿qué significa ecuménico? ¿Cómo lo anda usando las personas ahora? Si uno va a una parroquia o un catecismo nuevo, moderno, ¿cómo se usa la palabra ecuménico? Se usa para decir cosas como todas las iglesias salvan, todas las religiones salvan, hay que respetar, cada uno tiene su propia verdad, al final todos aman al mismo Dios, y si todos se portan bien, todos pueden ir al cielo, y no se le puede negar el cielo a nadie, porque Dios es misericordioso, y que si la persona, no importa sea de donde sea, y haya hecho lo que haya hecho, si pide la misericordia de Dios, la misericordia de Cristo, va a entrar al cielo igual. No importa que sea de una secta adoradora de, de unos animales y que hagan sacrificios de sangre, que hagan pactos de sangre, que hagan cosas aberrantes, no importa. Porque si al final pide la misericordia, va a entrar igual al cielo. Lo- los budistas, hinduistas, o ahora que están intentando reactivar sacrificios y cosas que se hacían en tiempos en que los nativos, antes de que llegara la palabra de nuestro Señor acá en Hispanoamérica, hacían. No, ellos también van a poder entrar al cielo porque ellos también adoran al mismo Dios y los budistas también. Y todo eso es una falsa doctrina. Ecuménico nunca ha significado eso. Y ocupar la palabra ecuménico para decir eso es una crueldad. Es realmente una crueldad. Porque están tirando a las personas por el barranco, prácticamente. Y además le suman, la nueva teología le suma, porque son muchas cosas novedosas, como se vio en la última JMJ, que no se puede
enseñar a Cristo. O sea, por favor, ¿cómo no se va a poder enseñar a Cristo si es el mejor regalo que se le puede dar a un ser humano? Cristo es lo más hermoso que hay. Es la salvación de su alma. ¿Cómo uno no le va a enseñar a Cristo? Sobre todo a los niños y a los más jóvenes. Se puede enseñar a Cristo, porque a eso le llaman, que es una cosa que se hace en política, como hacer lobbies, como andar haciendo grupitos así como caudillos, como haciendo como clubs de como para hacer cosas no muy claras, medias ocultas, como haciendo grupitos. ¿Cómo le pueden llamar eso a evangelizar? ¿Cómo pueden decir que evangelizar es hacer proselitismo? No tiene sentido, es absurdo. El mejor regalo que podemos hacerle a un ser humano es compartir Cristo y hacerlo. Y que la Santa Iglesia esté ocupando una posición aminorada, disminuida, en la cual no reconoce abiertamente que tiene la verdad, porque la verdad es Cristo, porque según ellos suena muy autoritario y que todos tienen su verdad y que bla, 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 bla. Si no está reconociendo que tiene la verdad, está ofendiendo directamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad. Y su Santa Iglesia tiene que transmitirlo. Para eso está hecha la Santa Iglesia, para transmitirlo. Y el magisterio es el difusor. El magisterio es el principal difusor de la verdad que Cristo es. ¿Cómo no lo va a difundir? Todo eso tiene que ver con lo que dice ahí el profesor Ratzinger en esa época, 1958. Vamos a repetir la cita. La iglesia ya no está como era antes, compuesta de paganos que se han hecho cristianos, sino que ahora es una iglesia de paganos que siguen llamándose cristianos, pero que en realidad se han hecho paganos. El paganismo reside hoy en la iglesia misma. Lo dice clarísimo. Esa actitud pagana la tapan con la palabra laico, y que en el fondo es mundano, es laico y pagano, y que se nota en la forma de las cosas que hacen, se les nota por todos lados. ¿Por qué defienden el aborto? Porque son paganos, y los paganos siempre han practicado el sacrificio de niños y tienen que pagar cuotas de sangre. Algunos lo harán de distintas maneras, pero oficialmente los gobiernos son paganos, porque defienden cosas que son de paganos. Y no es casualidad. ¿Por qué justo defienden cosas que son paganas y las cosas que son de Dios y respetan a Dios? Esas las atacan. Como se ha visto, por ejemplo, en México, se ha visto eso de una forma, pero impactante. Cómo el gobierno
defiende todo lo que sea al revés. Todo lo que es pagano lo defiende y todo lo que es de Dios lo ataca. Y eso pasa en todos nuestros países, sobre todo hispanos. Es impresionante, porque es esa presión que nos están poniendo encima desde hace ya, pero un montón de tiempo, va directamente sobre todo los países católicos. Porque en el fondo todos nosotros somos la Iglesia Católica, somos el pueblo católico, somos el cuerpo místico de Cristo. No somos simplemente que México, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina o Italia y España. No, esa es la división que han hecho políticamente. El pueblo hispano somos los hijos de María, somos los hijos de nuestra madrecita. Somos el cuerpo místico de Cristo. Por eso nos atacan. Por eso tenemos que darnos cuenta que todos nosotros estamos unidos. Somos unidos, estamos de la mano, uno en Cristo. No estamos separados. Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. Todos somos el cuerpo místico católico. Somos hispanos, mestizos, católicos. Y por eso nos atacan y por eso no nos han dejado nunca tranquilos. Y nos llenan de guerras, de guerrillas, de narcotráfico, de todo lo que sea violencia, todo lo que sea pobreza, todo, nos mandan todo lo peor. ¿Desde dónde? Desde el bloque, desde el reino de lo ateo, pagano, gringo, que es lo laico, por llamarlo así, con sus religiones inventadas, artificiales, inventadas por diseñadores de religiones, por decirlo así, que en el fondo suelen salir de los mismos grupos de las logias y de esas sectas que es grupos de sociedades secretas que se han alimentado de esos libros de cábala y cosas como misterios de las pirámides y conocimiento oculto, hermético, supersticioso y cuánta cosa que se han metido. Y si ellos creen en todas esas cosas, sobre todo ocupan de fondo la cábala y cierto conocimiento supuestamente secreto que solo los más iniciados, los más altos, que saben más y inventan toda una cosa y hacen sus ceremonias y todo eso. Y los políticos participan de eso. Y los empresarios de más alto grado también participan de eso. Y ellos mantienen a sus países creciendo y tienen todo el poder. ¿Y a quién atacan? A Cristo. ¿Y cuál es su forma de atacar a Cristo? Atacándonos a nosotros, a los hispanos. También a África, también a España, también al pueblo italiano, también al pueblo, a la Iglesia Católica Apostólica Oriental, también la atacan,
De hecho, la llevan en ataque un montón de tiempo también. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y estamos unidos porque somos los hijos de María. Somos los hijos de nuestra madrecita, Virgen por siempre. Por eso necesitamos darnos cuenta de que nosotros tenemos que apoyarnos, unirnos y defendernos. Y defender la Santa Iglesia de Cristo que tiene 2000 años. Y defender nuestra Santa Misa. Porque como he mencionado otras veces, los católicos nacimos con misa. No teníamos ni siquiera Biblia y ya teníamos misa. Porque Cristo, para Cristo es muy importante. Él lo dejó, pero como decretado de una forma impresionantemente clara. Esto tienen que hacerlo hasta que yo vuelva, hasta el día postrero. Porque es nuestra nueva alianza. Esta es nuestra alianza. Tenemos que comer su carne, tenemos que beber su sangre. Es la sangre que limpia el pecado, su sangre preciosa. Tenemos que defender nuestra liturgia original y que no nos vengan con cosas artificiales inventadas por cabecita de hombre, porque eso no se puede hacer, es mentira. Gracias a Dios los sacerdotes tienen Espíritu Santo y pueden consagrar. Y por eso las personas que van al Novus Ordo, si lo hacen con mucho respeto, cuidándose de no hacer lo que no hay que hacer, pueden comulgar de rodillas en la boca bien y mantenerse lo más limpio posible, confesándose, pidiendo perdón por todos los errores por los que tienen que pasar, por no tener disponible nuestra misa original. Pero esto está llegando a un nivel que ya no podemos seguir escondiéndolo. En síntesis, los paganos nos han atacado desde el día 1, incluso desde antes. Siempre nos han atacado los paganos. Los paganos rinden culto, idolatría a seres, entidades, por decirlo así, que les piden una cuota para ellos mantenerse poderosos, para que sus países sean ricos, para que sean los dueños del mundo. Todas esas ventajas que ellos tienen un precio. Y ese precio se paga en sangre. Así trabajan los paganos. Y así lo han hecho siempre. Por eso hace muy bien nuestro profesor Ratzinger, Papa Benedicto XVI, en dejar claro eso desde tan temprano. Porque como les decía, él conoció a ese grupo infiltrado dentro de la Santa Iglesia. Y por eso mismo los abandonó, porque se dio cuenta de lo que estaban haciendo. De que son más peligrosos que los protestantes, porque los protestantes son solamente un grupo de choque, como un frente de ataque a la iglesia, que es tan exaltado y tan extremista que si fuera por ellos, atacarían la iglesia y la destruirían.
Así como son capaces de destruir las imágenes de nuestra madrecita y todas esas cosas que hacen, para su mentalidad, por ellos la iglesia se destruyera. Pero resulta que los infiltrados que conoció el profesor Ratzinger en ese tiempo, luego cardenal Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, su plan no consiste en destruir físicamente la iglesia, consiste en infiltrarla y utilizarla, porque como la Santa Iglesia es universal y tiene iglesias, templos en todo el mundo y tiene monasterios en todo el mundo, a ellos les sirve mucho poder desde ahí transformar lo que se enseña y empezar a enseñar lo que ellos quieren enseñar y no lo que originalmente enseña la Santa Iglesia, que es la verdad que Cristo es. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente. Porque dentro de lo que quieren desarrollar es que la iglesia les sirva como de punto de reunión para conectar todas las sectas y formar toda una comunidad supuestamente como de falsa fraternidad que sea a nivel global, a nivel globalista, a nivel planetario. Y que queden todos bajo la dirección de un superior y que queden todos asimilados. Pero para eso necesitan transformar los contenidos y es lo que han venido haciendo con esa nueva teología que ya impusieron, porque esto va paso por paso, paso por paso, y por eso la iglesia la transformaron en iglesia sinodal. Porque iglesia sinodal significa que están en constante cambio. ¿Y qué tipo de cambio? ¿Cómo funciona la dinámica del cambio? Funciona igual que un congreso político, de políticos, por votaciones. Así como diciendo, ya, cómo quieren que sea la misa? ¿Quieren que sea así, que sea así, que sea aquí, así? Ah, no, mire, queremos que sea así, que sea así, bla, 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 bla. Como si, como si las personas, los seres humanos pudieran decidir lo que Cristo, Rey de Reyes, ya dejó. Eso no se decide, eso se hace. Simplemente se hace, no se decide. Pero si ellos lo ponen en un modo que según ellos es más democrático porque incluye a todos en las decisiones de la iglesia y así como lo venden, lo ofrecen, en el fondo es una manera de dejarlo abierto para poder manipularlo. Porque como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, si la cosa se revuelve, pueden meter mano. Porque si nuestra teología permanece firme y segura, no pueden moverla. Está cuidada y protegida por el Paráclito, por la sana doctrina, por la santa tradición. Eso a ellos no les gusta, porque ellos quieren meter mano. Entonces por eso inventaron esta cosa de lo sinodal, para poder abrirlo y decir, ya, empecemos a ver qué nos gusta y qué no nos gusta. Esto está anticuado, chao, lo desechan. No, aquí hay que inventar algo nuevo, hay que poner otra cosa, porque los tiempos han cambiado. Y van cambiando y cambiando cosas.
preparando el escenario y preparando la nueva iglesia. Y eso lo vio muy bien el profesor Ratzinger, y el cardenal Ratzinger luego lo vio incluso mejor también desde el dicasterio de la doctrina de la fe, para la fe. Él sabía muy bien, porque él estaba encargado de vigilar cómo estaban funcionando las cosas. Sabía muy bien quién estaba haciendo qué, en qué lugar, qué obispo, qué monasterio, qué parroquia. Sabía todo lo que estaba ocurriendo. Por eso no lo querían. Y por eso él luchó tanto para poder, porque él sabía que había que recuperar la santa tradición, porque ahí viene el Paráclito. Sabía que había que recuperar la sana doctrina y luchó mucho por eso. Y eso a las altas cúpulas del magisterio, donde están muchos infiltrados, les molestó muchísimo, al nivel que lo empezaron a amenazar, recibir cartas de amenaza. Y él lo decía: soy una oveja entre lobos. Y por la televisión lo mostraban como que fuera lo peor de lo peor. Es muy, muy fuerte el ataque que recibió. Prácticamente viene a ser un mártir, además de doctor. Quizás algún día, Dios mediante, si Dios quiere, lo tendremos en nuestro misal como doctor y mártir. Sería hermoso. Bueno, hermanos, les mando un abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor. Que Dios les bendiga.